Apreciados hermanos en Cristo, voy a leer la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, y voy a leer los primeros 13 versículos. Dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, es decir, están embriagados. Yo he intitulado este pensamiento Poder para testificar, porque no es otra cosa lo que rescatamos en realidad de todo el capítulo 2, que es largo para leerlo todo, y aconsejo que ustedes lo lean todo, los 47 versículos, una y otra vez, para consustanciarse con el pasaje bíblico. Ahora, en el capítulo 1, versículo 8 dice, de este mismo libro de los Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí vemos que Dios, en su sabiduría, ordenó que la obra del Evangelio se desarrollara por medio de las operaciones del Espíritu Santo, cuyo oficio, es decir, el oficio del Espíritu Santo, es el de glorificar a Cristo. El mismo Señor, en las últimas palabras antes de volver al cielo, prometió este poder y dijo a los suyos que tenían que esperarlo, y luego que pasaron 10 días de espera en oración, es decir, en una espera de oración colectiva y unánime, vino el prometido poder. De repente se oyó un sonido, parecía que una tormenta se acercaba, y al punto entró en la casa donde estaban sentados, pero no era un viento, era solamente el sonido. Aparecieron lenguas como de fuego que, asentándose sobre cada uno de ellos, el Espíritu que ya había venido quitaría de ellos toda la frialdad del corazón natural e inspiraría el amor ardiente y el celo fervoroso. Estos dos hechos son simbólicos y son seguidos luego por el cumplimiento de la promesa: fueron todos llenos del Espíritu Santo. El resultado de ser llenos del Espíritu fue la proclamación de las grandes verdades, más bien,
verdades evangélicas. ¿Cuáles? Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo exaltado, Cristo glorificado, Cristo el único Salvador. Y desde ese momento empezamos a ver el testimonio activo y agresivo que se extiende desde Jerusalén por vía de Samaria y Antioquía y de Siria hasta lo último de la tierra. Sin el poder del Espíritu para testificar, todo hubiera sido en vano. Desmenuzando un poco este largo capítulo 3 o 2, hay 7 cosas muy importantes. En los versos 1 al 6 tenemos la venida del Espíritu Santo. En los versos 7 al 13 tenemos las manifestaciones maravillosas que le acompañan a la venida del Espíritu. En tercer lugar, en los versos 14 al 36 tenemos el sermón de Pedro. En cuarto lugar, tenemos en los versos 37 al 40 los resultados del sermón. En quinto lugar, en el versículo 41 tenemos los convertidos. En sexto lugar, en el verso 42 tenemos su credo sencillo, es decir, su creencia sencilla. En este versículo 42, el credo dado a los cristianos. En séptimo lugar, en los versos 43 al 47, tenemos la conducta santa de los convertidos. Ahora, volviendo a lo que es Pentecostés, tenemos verdaderamente aquí la formación de la iglesia en el día de Pentecostés. Allí se formó la iglesia cristiana. Era el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. También 50 días después de la crucifixión. Habían pasado 10 días desde la ascensión del Señor. Y los discípulos los habían pasado esos 10 días velando y orando como el Señor les había mandado. Llegó el momento prometido por Cristo antes de su muerte y aún después de su muerte el Señor lo prometió. El momento de ser investidos del poder de lo alto. El don que descendiendo como un vestido, fíjese, los envolvió realmente. El don descendió como un vestido. Él cubriría, envolvería sus pobres y débiles y desnudas personalidades. Cubre al testigo y no se ve más el yo. Quiero decir, el Espíritu cuando cubre al testigo que va a testificar de Cristo, el yo de ese testigo ya no aparece más, sino Cristo en él. Son llenos de la energía divina. Ya salen del lugar secreto, porque han estado 10 días en un lugar secreto junto al Altísimo. Con los rostros iluminados, salen ahora por la comunión que habían disfrutado con Dios. Salen ahora con los labios tocados con el carbón encendido, llenos del Espíritu Santo. Y están ahora en condiciones de dar la palabra de Dios a las gentes. Pero por el otro lado hay perplejidad. La gente reunida en Jerusalén aquel día oyó y vio cosas maravillosas y estaba perpleja. Pedro lo explicó como un cumplimiento parcial de lo que profetizó más bien Joel en el capítulo 2, en los versos 17 al 21, aunque su profecía es hasta el versículo 32. El hecho esencial de Pentecostés no es el sonido del viento
ni el fuego, ni las lenguas en las cuales ellos predicaron aquel día. En esas lenguas que ellos no habían estudiado ni habían aprendido en la manera común, sino el don prometido y el resultado del divino derramamiento es que el Espíritu tomó absoluta posesión de los que había llenado él mismo aquel día, y no había nada de desobediencia para impedir su poder. El Espíritu ha venido para hacer su morada permanente en la iglesia. No lo olvide. A veces se escucha gritos, pedidos que el Señor mande del cielo el Espíritu. El Espíritu está con morada permanente en la iglesia. Y si el Espíritu no ha llenado a algunos cristianos, es porque no se han vaciado de lo que hay en ellos que afecta la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. El resultado natural es que enseguida estos comenzaron a magnificar a Cristo. Es una verdadera profecía de la proclamación universal del Evangelio a todas las naciones, razas y lenguas. Y ahí aflora el tema de la predicación. Por primera vez el Evangelio es predicado en el poder del Espíritu Santo. Escuche bien, por primera vez en el poder del Espíritu Santo es predicado el Evangelio. La gente decía, ¿qué quiere decir esto? En su sermón, Pedro repite 3 veces el vocablo esto. Es un sermón evangélico. Es un sermón modelo con 3 puntos principales: el Cristo rechazado, el Cristo resucitado y el Cristo reinando. Es el primer sermón acerca de Jesús de Nazaret. Pero hay pregunta y promesa. La espada del Espíritu había aquel día penetrado la gruesa armadura del prejuicio de miles. Estos vieron aquel día la enormidad de su pecado ante la predicación de Cristo como Señor. Había convicción del pecado. Fueron exhortados a arrepentirse, a recibir el perdón, a ser bautizados y a recibir con ellos también el Espíritu. Es precisamente lo que hicieron. 3,000 de aquellos, así dice el verso 41, 3,000, y al volver a sus propias tierras y hogares, ya eran miembros del cuerpo de Cristo, su iglesia. Tenían al Espíritu y podían testificar en su poder. Pero hay participación y porte. ¿Por qué digo esto? Porque vemos la comunión y la conducta de aquellos convertidos. Notemos 7 cosas que hicieron los convertidos el día de Pentecostés. Primero, fueron obedientes, se bautizaron. El Espíritu les llevó enseguida a la obediencia de la fe, una confesión de haber muerto con Cristo y resucitado con Él en novedad de vida. Segundo, continuaron. Es otro porte, otra conducta de estos recién convertidos. Continuaron. ¿Sabe? La marca de un verdadero convertido es que sigue. No es una mera profesión. No es el resultado de un estado emocional momentáneo. El verdadero convertido continúa a pesar de todas las vicisitudes y dificultades. En tercer lugar, la doctrina de los apóstoles. Tenemos ahora esta doctrina en las Sagradas Escrituras, que el Espíritu ha dado a los santos a fin de que perseveren en ella. Nosotros debemos perseverar en ella. En cuarto lugar, la comunión. Los primeros creyentes
Hablaron mucho los unos a los otros en las casas de las cosas de Dios. Se reunieron para gozarse de la comunión de Dios en todas las cosas de Dios. En quinto lugar, el partimiento del pan. Hicieron lo que Dios les había mandado. Recordaron a su Señor en la cena que Él mismo instituyó. Haced esto en memoria de mí. En sexto lugar, las oraciones. Se reunieron con otros a fin de orar. ¿Sabe? Yo he notado una cosa, hermano. Es de verdad la oración uno de los ejercicios más difíciles de la vida cristiana. No sé en su experiencia. No sé en la experiencia de su iglesia. Pero yo he notado que la reunión de oración es la menos concurrida, la menos valorada. En séptimo lugar, pusieron todo lo que tenían a la disposición del Señor. Desde ya, ellos se consideraban como sus mayordomos, como sus administradores. Hagamos, queridos hermanos, hagamos de este cuadro de los convertidos aquel día de Pentecostés, hagamos de ese cuadro el ideal de nuestras vidas. La predicación, como la tenemos aquí, respaldada por el Espíritu, pronto hizo sentir su poder en Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. Será lo mismo con nosotros. Anhelemos, pues, este poder en nuestro trabajo de testificar. Este poder está al alcance de todo creyente, desde el recién nacido, desde el más nuevito hasta el más anciano. El Señor añada su bendición a su buena palabra.